Ahora, con esa reforma, lo que se pretende es que una mayoría electoral se apodere del árbitro. O sea, lo que ya tuvimos en este país, un órgano que tenía un secretario de gobernación o tenía representación proporcional de los partidos con derecho a voto en la mesa. Era garantizar la pluralidad de la sociedad, era garantizar el equilibrio de los ciudadanos, era que no quedaran las minorías sin derechos. Como hoy, pomposamente gente aquí viene a decir, a hablar a nombre de todo el pueblo, cuando millones de mexicanos dijimos no y sacamos esos votos a pesar de la intervención presidencial. El decir que las minorías deben de tener una representación es correcto, siempre y cuando no sea en detrimento de las mayorías que así fueron votadas. Porque entonces estaríamos hablando de una artificial gestión de votos solo por el hecho de ser minoría. Es decir, el hecho de ser minoría, y quiero poner un ejemplo, puede incluso llevar a partidos políticos a perder el registro y que tengan representación en el Congreso. Sucedió en el 18. Estamos en vísperas de que suceda ahora en el 24. Pero el que una minoría haya obtenido un número de votos que ni siquiera le alcance para conservar el registro, no significa que la tengamos que inflar para tener una representación por el simple hecho de existir. La verdad es que más bien parece un discurso de ustedes tienen mucho, dennos algo. No, no es así. No funciona la democracia así. La gente se expresó con los votos y a ver, también hay que decirlo con toda claridad como lo señaló el diputado Noroña. Vamos a defender hasta el final cada uno de los votos que nos fue otorgado por el pueblo de México porque ese fue su mandato. Muchas gracias, Presidenta. El INE está mucho más allá de la mesa del Consejo General. Por esa razón, felicitar al Servicio Profesional Electoral y a los ciudadanos que en estos días forman parte del INE, instalando casillas y contando votos, es absolutamente necesario. Lo decía hace un momento Jaime, no estamos aquí, en mi opinión, por casualidad. Si las reformas del 2022 y del 2023 hubiesen sido aprobadas, no tuviéramos servicio profesional electoral y muy probablemente hubiéramos tenido que realizar elecciones para elegir a la mesa que está aquí sentada. Eso no sucedió y hoy estamos teniendo ese servicio profesional funcionando porque logramos detener las reformas constitucionales y logramos echar abajo las reformas legales que destruían al INE como hoy lo conocemos. No nos mataron, pero sí nos tiraron 3 balazos, solo que no nos dieron. No estamos aquí por casualidad, estamos aquí porque los ciudadanos que hemos defendido al INE y lo seguiremos haciendo, logramos evitar su desmantelamiento, su destrucción. Si hubiesen pasado las reformas, que no nomás las amenazaron ni las dijeron en un café, que las presentaron formalmente ante las cámaras, que intentaron pasarlas y no lograron los 2/3 y que después hicieron reformas legales que violaban la Constitución y fue la Corte la que las declaró inconstitucionales, de otra cosa estuviésemos hablando. No estamos aquí por casualidad. Pero además, hoy se nos dice que en el mes de septiembre vuelven al Plan A. Tuvimos los votos en aquel momento para detenerlo. No estoy seguro que ahora lo podamos hacer. Y es muy probable que la siguiente elección que ustedes organicen sea la elección para sustituir a esta mesa, si es que Morena cumple su palabra, como lo ha dicho recientemente, muy recientemente. No me da gusto, porque es contra lo que hemos luchado. Pero esa es una posibilidad efectivamente real y que no ocultan. El INE también es la mesa del Consejo General. No es solamente la mesa del Consejo. Y el INE, amigos, sí ha interpretado muchas veces, y el IFE, a la Constitución. Podrá ser que a alguien no le guste en lo particular por su formación académica y política, pero eso no quiere decir que eso no haya sucedido muchas veces. Las cuestiones de equidad de género es una de ellas, de las que me enorgullezco que lo hayan hecho y de las que no me arrepiento que lo hayan hecho. Ahora bien, el INE es árbitro. No solo instala casillas y cuenta votos. El INE es árbitro. Y ahí sí, amigas y amigos, permítanme decirle que el árbitro no tuvo ninguna tarjeta roja.
puras tarjetas amarillas. Y si tú le sacas 50 tarjetas amarillas al gobierno de la República y no quieres sacar la tarjeta roja, ese jugador le sigue pegando patadas en la espinilla al que quiera, porque sabe que jamás vendrá una tarjeta roja. Y eso fue lo que vivimos en este proceso. Y por eso, a pesar del resultado electoral que es amplio, yo no puedo, ni quiero, ni voy a dejar de repetir que vivimos una elección con profunda inequidad, que no se lava con la jornada electoral del domingo, porque no solo hay que preocuparnos cómo salen los votos de las urnas, sino cómo entran los votos a las urnas. ¿Y qué pasa previo a que llegue el día de la jornada electoral? Hay que evaluar, una cosa es jornada electoral y otra cosa es un proceso electoral. Y la evaluación tiene que ser integral. Ahí, amigas y amigos, con el cariño y respeto que le tengo a esta institución, que la he visto muy de cerca durante muchos años y que la quiero, igual o más que lo que ustedes seguramente la quieren, faltó ser árbitro y tomar decisiones que otras instancias y otras mesas tomaron en su momento para exigir que hubiera equidad y democracia en los procesos. Ahora, con esa reforma, lo que se pretende es que una mayoría electoral se apodere del árbitro. O sea, lo que ya tuvimos en este país, un órgano que tenía un secretario de gobernación o tenía representación proporcional de los partidos con derecho a voto en la mesa. Eso será un profundo retroceso el que vamos a vivir. Gracias. ¿Qué me quedan 2 minutos? No, es que No, es que estoy tratando de ordenar mis ideas, ya ve que soy muy desordenado. En los próximos días se otorgarán las constancias y entrará el proceso de litigio. Y vamos a discutir el tema de la sobrerepresentación. Aquí hay gente que sostiene que se puede tener el 54% de los votos y es legal y legítimo pasar al 75% del Congreso, y que el otro 42% de los votos pase a ser el 25% del Congreso. Que el 54%, que no es nada aplastante, contra el otro 42%, este no es un país monocolor, es un país con una profunda pluralidad. Que el 42 se convierta en 25, que el 42 se convierta en 75 y el 42 en 25, entre otros, está en sus manos. Y si leen y estudian el espíritu de las reformas que están en las exposiciones de motivos, en los diarios de debate, que también sirven para interpretar una norma constitucional, se verá que jamás se intentó poner la cláusula de 8 puntos para que el 54 se hiciera 75 y para que el 42 se hiciera 25. Era todo lo contrario. Era garantizar la pluralidad de la sociedad, era garantizar el equilibrio de los ciudadanos, era que no quedaran las minorías sin derechos. Como hoy, pomposamente gente aquí viene a decir, a hablar a nombre de todo el pueblo, cuando millones de mexicanos dijimos no y sacamos esos votos a pesar de la intervención presidencial. Gracias, presidenta. Bueno, veo que esta ronda ha derivado en el tema de la sobrerepresentación. Y aunque no es el momento, sí conviene hacer algunas precisiones sobre este tema. Y la más importante tiene que ver con el principio de certeza, que es una obligación que tiene este órgano electoral y que está prevista en el artículo 41, fracción quinta, apartado A. En el ejercicio de la función electoral estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán los principios rectores. ¿Qué es la certeza? Es la previsibilidad que se tenga respecto de una norma y las acciones que se realicen en las que implicaría la consecuencia que establece la norma. Y no solo estamos hablando en abstracto, estamos hablando que esta aplicación ya se ha dado materialmente al menos 2015, 2018, 2021, donde este Consejo General, con integraciones diversas, ha aplicado lo que establece la Constitución sobre el límite del más menos 8%, porque también es un límite inferior. Nadie puede tener menos del 8%.
respecto de la votación que obtuvo. Ese es un dato importante también. Y sobre eso, lo que no podemos interpretar es algo que el pueblo no dijo. La aplicación de la fórmula deriva de los votos que se emiten en la elección. Y lo que pretende esta norma y todo el sistema de asignación de legisladores, diputados y senadores de representación proporcional es generar condiciones para la pluralidad. Pero esto no implica que esa pluralidad contravenga el mandato popular. ¿A qué voy? Por cosas que se han expresado aquí. El decir que las minorías deben de tener una representación es correcto, siempre y cuando no sea en detrimento de las mayorías que así fueron votadas. Porque entonces estaríamos hablando de una artificial gestión de votos solo por el hecho de ser minoría. Es decir, el hecho de ser minoría, y quiero poner un ejemplo, puede incluso llevar a partidos políticos a perder el registro y que tengan representación en el Congreso. Sucedió en el 18, estamos en vísperas de que suceda ahora en el 24. Pero el que una minoría haya obtenido un número de votos que ni siquiera le alcance para conservar el registro, no significa que la tengamos que inflar para tener una representación por el simple hecho de existir. Y las reglas que permiten la asignación de representación proporcional son las reglas previamente conocidas, con las que los jugadores entramos a la arena política, donde postulamos nuestras ofertas hacia la ciudadanía y donde la ciudadanía, con base en esas campañas y con lo que cada uno de los contendientes ofrece al electorado, emite su voto. No tenemos por qué distorsionarlo. Máxime si han existido precedentes administrativos y jurisdiccionales que han dicho clara y tajantemente que la interpretación constitucional del 8% es cuantitativa, que tiene que analizarse con base en los votos y con base en esos límites mínimos y máximos que podemos tener los partidos políticos. El venir a pretender replantear una claridad constitucional reiterada, la verdad es que más bien parece un discurso de ustedes tienen mucho, dennos algo. No, no es así. No funciona la democracia así. La gente se expresó con los votos y, a ver, también hay que decirlo con toda claridad, como lo señaló el diputado Noroña. Vamos a defender hasta el final cada uno de los votos que nos fue otorgado por el pueblo de México, porque ese fue su mandato, porque vieron con simpatía y confían en las propuestas que nosotros hicimos para representarlos y para ejercer la mayoría con responsabilidad, por supuesto, con diálogo. Y en esa parte, entro ya a la parte política, yo lamento que no escuchemos aquí en la mesa a la oposición que enuncien, digan, pronuncien algunas palabras que tengan que ver con reflexión, autocrítica, revisión, error, rectificar, corregir y traer un discurso más, digamos, que poco abona a la construcción del debate democrático. ¿Qué les decimos nosotros? Los invitamos a tener diálogo, comunicación y debate sobre lo que viene en el país, sobre las reformas que México demanda, porque ojo, cuando, como lo decía Noroña, nosotros impulsamos o impulsaremos ciertas reformas, tienen que ver con nuestra plataforma política, que la gente votó. No es una ocurrencia que surge de la nada, es algo con lo que se fue a campaña, que se ofreció en campaña y que la gente se pronunció sobre eso y que nosotros tenemos que acoger, que acompañar y que realizar. Sí, escuchando, sí, sin duda alguna. Sí, con procesos de parlamento abierto, con análisis, con reflexión, con responsabilidad, sin duda. Pero no vamos a abdicar al mandato que tenemos de llevar a cabo lo que postulamos en las campañas para cumplirle a la gente. Porque ese es el error que ustedes cometieron. Justamente engañar a la gente para acceder al poder solo por llegar al poder y luego olvidarse de ellos. Eso no lo vamos a hacer nosotros. Sí, vamos a cumplir el mandato que tenemos y vamos a aprobar las reformas. Una asignatura pendiente será la electoral, pero esa fue culpa de ustedes. Pudimos haber construido una reforma electoral, pero no quisieron. La boicotearon y la impugnaron. Aquí están las consecuencias ahora. Bueno, pues no se quejen. Asumamos la responsabilidad de cada uno. Y nosotros vamos a asumir la responsabilidad grande, histórica, gigantesca, que nos dio el pueblo de México.
Y lo vamos a hacer de frente a ellos. Y lo vamos a hacer con contundencia. Entonces, decirles, integrantes del Consejo, partidos políticos, consejeras, consejeros, en Morena siempre estaremos por el respeto a la ley, por la transparencia, porque la voluntad del pueblo sea lo que rija el actuar de los partidos políticos y particularmente de nosotros y de nuestra coalición. Y en eso, cuenten con nosotros para construir. Es cuanto, Presidenta. Gracias por ver nuestros videos. Suscríbete y activa la campanita para llegar a más personas.